Muy buenas tardes, compañeros y tutora. En el día de hoy vamos a exponer el tema de la cultura. ¿Qué es la cultura en el ámbito de la antropología? Tenemos que resaltar que la cultura es el eje primordial de la disciplina de la antropología. El hombre se diferencia de los animales por motivo de que desarrolló un proceso biológico llamado aprendizaje. Poco a poco fue simple, pero de lo simple llegaron a crearse muchas culturas importantes. La cultura es el comportamiento-conducta del ser humano observado en el pueblo. La cultura se desarrolló primero por dos grupos, el materialista y el mentalista. El materialista son los objetos materiales que facilitaron la adaptación al entorno social, político o físico. La cultura es el comportamiento-conducta aprendidas para las necesidades básicas y derivadas del hombre. No son herencias biológicas, es el resultado de la reinvención social. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en lo que es las costumbres, la moral y creencias y hábitos adquiridos dentro de una sociedad. ¿Qué es la parte, el grupo de los mentalistas? Es la abstracción. Es una serie de hechos que dan sentido a una relación de un grupo de individuos, ¿sí? ¿Dónde las encontramos? En las normas o reglas del comportamiento o conductas del ser humano y fabricación de objetos materiales. En conclusión, ¿qué es la cultura? La cultura es todo lo que el hombre procesa o crea para un modo de vida. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bien, tenemos que tener claro que ninguna ciencia se estudia sin sentido o por inercia. Por eso la antropología estudia el comportamiento-conducta del ser humano desde el inicio. Desde allí ha comenzado a estudiar la cultura desde el inicio hasta el desarrollo de la misma. Bien, tenemos que tener claro que la cultura no se ha concluido. La cultura, al intercambiar conocimientos entre ellos mismos o intercambiar con otros grupos, se crean otras nuevas culturas. ¿Cómo se ha transformado la cultura según el informe teórico de la antropología? La cultura se ha transformado por las divergencias internas dentro del mismo grupo e intercomunicaciones con otros grupos. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Por la evolución del conocimiento. Lo observamos en la tecnología y en la forma de pensar. Antes el ser humano era nómada y posteriormente, por conocer el fuego, la ganadería, la agricultura, dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, ¿sí? Una de las grandes transformaciones que podemos observar hoy en día es el desarrollo de la tecnología informática y la comunicación masiva, que permiten el intercambio y difusión del conocimiento en tiempo real, permitiendo al hombre llegar a sitios, lugares que jamás el hombre se imaginó poder llegar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la cultura y la sociedad? La cultura es un modo de vida que está enmarcado en las creencias, las costumbres que permiten el desarrollo de una sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un grupo de individuos, ¿sí? Los grupos de individuos que siguen un modo de vida. Podemos resaltar el tema de lo que es la selección Colombia, ¿sí? Esto ocurre enmarcando bajo las mismas leyes, gobiernos y muchas otras cosas. Siempre en la sociedad vamos a encontrar diferentes tipos de cultura, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una cultura más dominante.
Ahorita vamos a hablar sobre tres significados: la enculturación, el relativismo cultural y la etnografía. ¿Qué es la enculturación? Tenemos que es todo proceso de aprendizaje del ser humano para la adaptación a una sociedad, en donde siempre el ser humano lo vamos a tener marcado a través de la generación en generación. Siempre los mayores van a transmitir conocimiento a los menores, ¿sí? Este proceso se da consciente e inconscientemente. Conscientemente se da a través de del aprendizaje continuo, ¿sí? De compartir prácticas, de compartir formas de pensar. La parte inconsciente, en donde siempre se va a ver marcada, en la infancia. Allí es donde siempre vamos a aprender lo que es el hablar, el comer, el dormir, ¿sí? Claro está que siempre van a estar marcadas en nuestro día a día y solamente se van a borrar estas formas inconscientes hasta que nosotros muramos. ¿Qué es el relativismo cultural? Son los diferentes puntos de vista que marcan una cultura, que la hacen única, ¿sí? ¿Bajo qué pautas? Pautas positivas, que es el bien; pautas negativas, que es el mal. Para una cultura, lo moral es lo inmoral. Por eso aquí, en el relativismo cultural, llegábamos a que ninguno puede llegar a criticar ninguna costumbre de otra cultura, de otra sociedad. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la tendencia a un modo de vida propio, preferible al de los demás. Siempre se la pasan criticando al otro, ¿sí? Pero estos individuos valoran su propia cultura por encima a la de los demás. Aquí quiero dejar un ejemplo del etnocentrismo. Es la cultura de los indios cherokees, ¿sí? En las montañas Great Smoky, ¿sí? Los indios cherokees tienen un concepto sobre la creación del hombre bastante particular. Ellos creen que el creador creó un horno y tres figuras, donde las tres figuras las colocó en el horno a quemarse, ¿sí? Para que se cocinaran. Al cabo de un tiempo sacó la primera figura. Esta primera figura, cuando la sacó, era blanca, pálida, sin color. De allí dio el origen al hombre blanco. Posteriormente, al ver esto, esperó y sacó la segunda figura. Al sacar la segunda figura, la sacó morenita, bien, con unos colores bien bonitos y todo. Y ahí fue cuando nació el indio. Posteriormente, contemplando la figura esta, se embobó, se le pasó el tiempo y al cabo de un rato sacó la tercera figura. Y al sacar la tercera figura, ¿cómo la sacó? Totalmente negra, carbonizada. Y allí nació el hombre negro. Compañeros, tutoras, la verdad, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.